Que partiendo, ¿verdad?, de estas puntuaciones que hemos hecho esta mañana, yo traigo varias preguntas, ¿no? Por la idea, primero, ¿verdad?, si es parte del trabajo nuestro, analizar la posición del sujeto ante la repetición y el trauma. Entonces me dirán, pues sí, es parte del trabajo nuestro. Vendría entonces una pregunta: ¿cómo atravesar el fantasma como barrera para enfrentar lo traumático? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿es posible sacar a la repetición de la identificación al destino? Tercera pregunta: ¿cómo tratar el goce traumático inasimilable a las redes simbólicas? Esas son tres preguntas que me gustaría, ¿verdad?, retomar en esta tercera conferencia y quizás darnos el tiempo, ¿verdad?, a partir de cierto momento para pensar particularmente casos clínicos, situaciones clínicas, que sé que unos y otros tenemos, ¿verdad?, como preguntas al respecto de lo que hace trauma y de lo que hace repetición en la clínica para la experiencia de trabajo que nosotros tenemos, así que podemos por ahí trabajar también. Voy a tratar de hacer la presentación no muy larga para que entonces podamos abrir a trabajar más la dimensión de los casos y trabajar un poco esa es importante señalar que para poder trabajar cualquiera de estas dos vertientes teóricas, tanto el trauma como la repetición, tiene que haber transferencia, es decir, tiene que haber la puesta en juego de la transferencia para que algo posibilite, ¿verdad?, el trabajo con la repetición, ¿verdad?, para poderla sacar de su puro empuje, que ahora vamos a explicar. Parte de la dificultad que tenemos es que, ¿verdad?, cuando se habla de la repetición como evitamiento, o sea, el puro despliegue del automatón, lo que encontramos es que ¿verdad?, el sujeto no desea saber, o sea, repite sin querer saber, es decir, que ahí no hay acumulación de saber por parte del sujeto. El sujeto podrá hablar mucho y suponer que sabe, pero no quiere saber, o sea, no hace algo, no interroga los S2, simplemente los hace desplegarse, sin detenerse a interrogarlos. Y parte de lo que eso, ¿verdad?, se puede transformar es cuando la transferencia entra abriéndole un tiempo al saber. Es decir, cuando la transferencia entra como un modo de romper con el circuito encadenante del automatón que no da paso a detenerse, a pensar nada ahí. Es un pensamiento que no piensa, vamos a decir. Entonces, abrir a pensar lo que uno piensa es un trabajo bajo transferencia. Abrir, ¿verdad?, a interrogar lo que uno sabe es un trabajo bajo transferencia. Y ¿verdad?, para ello es importante, y me parece, ¿verdad?, que pongamos en contraste, ¿no? El problema es que la repetición siempre se correlaciona al uno solo, o sea, no necesita del otro. La repetición se despliega en su propio recorrido, no necesita del otro, ¿verdad?, solo remite al circuito de la pulsión, que como sabemos es acéfala, es decir, no necesita pensar para buscar satisfacción. Mientras que la transferencia convoca al dos, convoca la alteridad, convoca el que eso se ponga en la diferencia, ¿verdad?, ponga el significante en el juego de la diferencia, para poner, ¿verdad?, por un lado al sujeto supuesto saber, ¿verdad?, contrapuesto al uno del decir. Ya el uno del decir no se satisface solo, sino se abre al cuestionamiento del saber en relación al sujeto a quien se le supone, ¿no?, que es el analista en este caso. Y la transferencia, ¿qué es lo que permite? ¿Verdad? Introduce, ¿verdad?, hace un corte en el automatón, convoca al 2 de la diferencia
y hace una apertura al saber, al tiempo del trabajo, también hace una apertura, y permite, ¿verdad?, que se haga esta especie de movimiento de la dimensión autística del significante, ¿verdad?, una apertura a reconocer la importancia del anudamiento, ¿verdad?, con otros significantes que ponen realmente a interrogar el saber, y eventualmente, ¿verdad?, todo ese trabajo con el saber tiene que acabar, tiene que terminar con la caída del sujeto supuesto a saber. Pero parte, ¿verdad?, parte de lo que uno trabaja en la clínica, si quieres cambiarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno está trabajando, ¿verdad?, yo les decía, parte de la repetición, del automatismo de repetición, es cómo el sujeto está buscando todo el tiempo cómo representarse, y son los significantes uno, ¿verdad?, que se están intentando todo el tiempo ordenar la cadena para encontrar algo del sujeto, pero no hay ningún lugar para la sorpresa ahí. Es un circuito cerrado que no da espacio realmente para la interrogación, ni para la pregunta. Para Lacan, era parte de la estrategia de la clínica, es poder romper, ¿verdad?, esa solidaridad, ese soldamiento que hay entre el S1 y el S2 para poder hacer un trabajo con los S1, que son esos significantes particulares que cada uno ha construido y que cuentan, ¿verdad?, del lado que no es el saber, sino del lado de la identificación. Poder trabajar con los S1 es decir, parte del mandato que la transferencia pone a jugar, ¿no? Es decir, usted hable, ¿verdad?, y en ese hablar, ¿verdad?, libremente es permitir que ese circuito del automatón vaya permitiendo poner al descubierto ese modo en que los S1 identifican, ¿verdad?, que son como estos, siempre lo nombrado como los chupones del sujeto a los cuales el sujeto se aferra, cómo tú vas pudiendo poner en perspectiva la función de esos S1 y cómo mandatan, ¿verdad?, el discurso, el recorrido del discurso del sujeto, y el modo en que se ordena el saber. ¿Verdad? Así que, ¿verdad?, cuando si ustedes ven esto por primera vez, no se asusten, ¿verdad? Cuando Lacan empieza a hablar de los discursos, que son los modos en que no solamente se organizan los lazos sociales, sino los modos de pensar el funcionamiento del sujeto, ¿verdad?, y en sus relaciones con el goce, y en sus relaciones con el saber, y en sus relaciones con la verdad, él plantea, ¿verdad?, que el discurso amo, que es el discurso, vamos a decir, con el cual generalmente el sujeto se mueve por la vida, es el sujeto, ¿verdad?, que se monta en la idea de que tiene unas identificaciones, hay unos S1 que lo representan en algo, y desde ahí interroga, ¿verdad?, algo del saber que se cifran en el S2, ¿verdad?, con la idea, ¿verdad?, de que el sujeto es solamente, ¿verdad?, lo que subyace, pero realmente nunca es completamente representado por ningún S1. Sin embargo, el S1 está todo el tiempo interrogando al S2 para que le produzca una verdad sobre lo que él es, que le diga quién es él, ¿no? Y que le produzca el complemento que lo va a completar, como, que le va a decir quién es, que le produzca aquello que lo va a permitir ser. Lo que Lacan plantea que es fundamental y que es el pivote de la transferencia es hacer un movimiento en donde
¿verdad? En vez de ser el S1 el que comanda el discurso, sea, ¿verdad?, el sujeto interrogado realmente por aquello que lo ha representado, el sujeto interrogando sus identificaciones para producir un saber distinto, que no es el saber del automatón, sino es un nuevo saber. Y además es, vamos a decir, evitar esta especie de repetición demoníaca donde el S2 solamente responde al S1. Aquí el S1 va a responder a lo que es la interrogación del sujeto, la histerización del sujeto. Entonces, para Lacan, la idea, ¿verdad?, sería poder trabajar para lo que él llama adoptar la vérité. Vérité es la condensación de variedad y verdad, o sea, ¿qué es lo que esos S1 dicen de mí, con la idea de que el sujeto pueda moverse del circuito de repetición, pueda romper el automatón, ¿verdad?, que es el movimiento de evitamiento, como habíamos dicho, ¿verdad?, de aquello, es un movimiento de control, es un movimiento que no da espacio a lo nuevo, y todo el proceso de análisis iría en la dirección de poder ir no solamente a romper el lugar de los S1 como aquellos que mandatan al saber, sino poder ir descubriendo, ¿verdad?, cuál es ese rasgo unario al cual el S1 viene de alguna manera a fijarse. Y les voy a presentar dos pequeños casos. Este es el caso de una chica de 26 años que fue violada repetidamente por su abuelo durante años, y señala que ante la irrupción del abuelo ella quedaba congelada. Quedar congelada, que implica quedar congelada, ¿verdad?, cuando ella un poco elabora, básicamente era no poder moverse, no poder defenderse. Cada vez, ¿verdad?, que ella intenta, ¿verdad?, moverse, y cada vez que ella se encuentra en una situación ¿verdad?, en la cual no tiene el amparo familiar, no tiene, ¿verdad?, los recursos del otro para ampararla, cada vez que ella se siente ahí, hay una inhibición, ¿verdad?, y ella dice, ¿verdad?, nuevamente que ella se congela, ¿verdad? Ese congelamiento, ¿verdad?, quedar congelada o estar congelada, viene a ser un S1 que condensa, cuando decíamos la jouissance, ¿no?, jouissance en el sentido de sentido, ¿verdad?, es algo que le intenta dar un sentido a lo que pasa, ¿verdad?, en el sentido de que yo quedo desamparada, no puedo hacer nada, no me puedo mover, eso se repite en todas mis relaciones, pero además, ¿verdad?, ese significante está fijado, está atado a un modo de goce muy particular, que es el modo que conmemora, es el modo que marca la fijación funcional ¿verdad?, a lo que es la intervención de este padre abuelo, que era un abuelo que hacía desde padre ahí, ¿verdad? Es un significante que abre, entre comillas, a la repetición de lo que estar congelada significa, que es básicamente un circuito conocido que no interroga más, y abre también a cómo es estar congelada, da cuenta del lugar de goce en el cual ella queda fijada y que conmemora cada vez en su repetición en que ella, ¿verdad?, se acerca a una situación en la cual algo de eso se pone a jugar. La repetición, ¿verdad?, ella, ¿verdad?, se ha intentado mover, ha intentado tener nuevas parejas,
pero cada vez que ella entra en una relación de pareja, acaba, ¿verdad?, en el lugar de quien le reprocha a la pareja, ya sea el abuso que no le permite a ella responder, el abuso de quien queda a la merced del otro, o le reprocha al otro simplemente que no le permite ser. Entonces allí, ¿verdad?, cuando ella empieza a trabajar en análisis, una de las cosas que se perfila es la repetición de lo mismo, primeramente, ¿no?, que es ella estar en el puro padecimiento de ese lugar que llega a ser de inhibición, en el cual nada, absolutamente nada, puede sacarla de la búsqueda de protección, y a la vez, ¿verdad?, ese mismo lugar la mueve siempre a encontrarse en el absoluto desamparo, siempre el otro le falla. Así que podríamos decir, ¿verdad?, que estamos en un territorio donde la cuestión traumática no tiene que ver con un accidente o un acontecimiento de lo real, sino que tiene que ver con la intervención del otro y la manera como ese otro, en el todo, ¿verdad?, en el exceso de presencia, en el exceso de abuso, en el exceso de estar allí, ¿verdad?, sometiéndola a la excitación, ¿verdad?, del toque, a la excitación del, ¿verdad?, porque ni siquiera un abuso realmente de una violación completa, sino era un toqueteo, era estarla tocando, era estarle, ¿verdad?, excitando durante mucho tiempo. Interesante porque ya al principio ¿verdad?, lo traía como violación, y después cuando lo empieza a elaborar ¿verdad?, lo va resignificando como en realidad no hubo una violación sino per se, sino que había un toqueteo, ¿verdad?, donde el abuelo sabía cómo tocarla para que ella no se moviera, para que ella se quedara ahí, congelada. ¿Verdad?, ese movimiento de estar congelada, ¿verdad?, es un lugar, es un S1 que trata de recoger algo de la situación traumática a la cual ella se expone de niña, ¿no?, con relación a este abuelo, y ese estar congelada está a la vez, o sea, atravesando toda su repetición en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de trabajo, en, ¿verdad?, sus relaciones con los otros. Porque es interesante, porque el estar congelada es un significante, es decir, que a la vez que apunta al no moverte, apunta al no sentir. Y ella, ¿verdad?, recoge en ese, que es una posición subjetiva, es un posicionamiento subjetivo que trata de decir algo, de darle un sens, darle algún tipo de sentido a cómo ella se sentía, ¿verdad?, darle un tipo de palabra al lugar donde ella quedaba, que es siempre un lugar de desamparo en relación al otro. Uno puede decir, bueno, o sea, alguien que a los 16 años le ocurre esto, pues, o sea, tú puedes pensar que esa situación, ¿verdad?, pues es una situación difícil de manejar, porque está en la casa, vive en la casa, todavía es menor de edad, qué sé yo qué. Pero, o sea, ¿cómo tú piensas en alguien que tiene... es muy reciente que ella, digamos, le pone un límite al abuelo, y le pone un límite al abuelo ya siendo literalmente mayor de edad, ¿no? Y es más porque el abuelo ya está viejo, y ya el toque que le produce ya no la congela igual. ¿Verdad? Y quizás, ¿verdad?, son muchos frentes a lo que puede uno hablar aquí, ¿no? Porque uno puede pensar, ¿verdad?, qué es lo traumático en una historia como esta, no narrada, es una larga trayectoria, pero vamos a decir, por lo menos para ilustrarles cómo ella ¿verdad?, logra cifrar en un significante, en un S1, algo, ¿verdad?, de lo que se juega y se cifra en su posición de sometimiento y de desamparo ante los excesos, los traumatismos, los excesos del otro. Y cómo es desde ahí, desde ese S1,
que todo el saber se organiza, porque desde ahí ella le da sentido a todo lo que le va ocurriendo. O sea, todas sus relaciones con nosotros, todos sus modos de fracasar en las relaciones de pareja se van organizando a partir del modo en que su propia relación, de su propio automatón, es decir, en la manera como está congelada, siempre remite, ¿verdad?, a un modo de quedar ante el otro que no le dé espacio para moverse y salir de ahí. ¿Que es económica la pregunta? Por supuesto que es económica la pregunta, es decir, ¿qué es lo que ella gana y qué es lo que ella pierde en esta posición? Por otro lado, ¿qué es lo que ella reencuentra del trauma? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que es decir estoy congelada? A la vez que logra cifrar algo, también, ¿verdad?, marca lo que eso no se logra recoger ahí. Porque el estar congelada no recoge absolutamente todo lo que se jugó en esa escena que dura tantos años, ¿verdad?, de ser tocada por el abuelo. Así que ahí vemos por un lado el traumatismo del exceso ¿verdad?, del trauma que viene del otro, en este caso del abuelo, y el traumatismo que es la dificultad de ella poder arropar con palabras algo de eso y lograr en un significante recoger algo del posicionamiento subjetivo, que a su vez ordena la repetición. El otro caso es el de un analizante de Lacan. Este es un caso que está escrito en un libro que se llama Una cita con Lacan. Ella narra haber vivido en su infancia los horrores de la guerra. Y ella le pregunta a Lacan, ella lo narra, ¿no? Ella le preguntó a Lacan si ella podía, ¿verdad?, en algún momento enfrentar su sufrimiento y si lo podría superar. Y ella misma se da cuenta que no se trata de superar nada, sino que de alguna manera hay que, ¿verdad?, al inicio ella lo piensa así, tendría que vivir con ello toda la vida. Pero vivir con ello toda la vida no significa que eso siga repitiendo de la misma manera. Ella, ¿verdad?, le contaba a Lacan su relato de que todas las mañanas se levantaba a las 5 de la mañana, que era a la hora en que la Gestapo, en francés es el Gestapo, buscaba a los judíos en su edificio. Y, ¿verdad?, ella misma haciendo, ¿verdad?, la reflexión, dice que la Gestapo era el significante que lograba capturar algo de la amenaza, no solo a nivel psíquico, sino como efecto actualizado en el cuerpo. ¿Verdad? Cada vez que ese significante aparecía, ella se conmovía y le producía mucha angustia. $50 años después, ella está en análisis con Lacan y está trabajando con el significante Gestapo, que, ¿verdad?, bueno, está tratando de ver cómo ese significante puede ser algo más que la representación del nacionalsocialismo, ¿verdad? Y como poderlo ir trabajando como un fonema. Y ella cuenta que en ese momento Lacan se levanta y va al diván en donde ella estaba y le hace una caricia en el rostro. Él le acaricia la cara. Y, ¿verdad?, ella dice que eso tuvo un efecto de transformar la Gestapo, ¿verdad?, como significante que remite a la amenaza de los alemanes, en un Gestapo, en un gesto a la piel. ¿Verdad? Y dice, ¿verdad?, ella trabajándolo, ella dice, ¿verdad?, que esa intervención de Lacan fue esencial, pero que es ella quien realmente, ¿verdad?, lo logra trabajar, ¿verdad?, porque Lacan no le dice Gestapo, ¿verdad?, es ella quien logra hacer
¿verdad?, un recogido de esa intervención de Lacan para darle al significante otro valor, para que el significante, ese uno que ordenaba su cadena de mortificación y de automatún, que en ese momento ella lograra introducir la metonimia, ¿verdad?, a ese significante cerrado, ese significante uno, y poner a jugar la posibilidad de algo más del lado de la metáfora y la metonimia en el significante. Y ella plantea, ¿verdad?, que esa era para ella la posibilidad de ir descubriendo que había una experiencia más allá de la repetición, que no es que el significante Gestapo, ¿verdad?, desapareciera de su historia, puesto que ese significante era parte de su historia, pero que a partir de ahí ya no solamente, y subrayo, ya no solamente hacía referencia cuando ese significante entraba a jugar, ya no solamente remitía a la amenaza, ¿no?, de ser llevada por los alemanes, y con todo lo que ella narra un montón de cosas, ¿no?, como todo, o sea, porque ella nunca se la llevaron, ella no era judía, o sea, así que sin embargo ella vive en carne propia, ¿no?, todo lo que está ocurriendo y lo que supone que ocurre, ¿no?, todo lo que, ¿verdad?, la desaparición de esos otros que son sus vecinos, ¿verdad?, toda esa experiencia traumática que tiene que ver con el otro, por supuesto, pero de otra manera, ¿no?, y que ella lo recoge no del lado, como en la paciente primera, del posicionamiento subjetivo de estar congelada, ¿verdad?, que es un lugar en el fantasma que funciona como un S1 y que ordena todas las repeticiones, sino, ¿verdad?, como un significante que pone en entrevista, ¿verdad?, todo el carácter traumático de ese otro que amenaza a traer la muerte, ¿verdad?, y la desaparición. Él, ¿verdad?, ella plantea, ¿verdad?, así que, ¿verdad?, que cada vez que ella empezaba entonces, después de esa intervención de Lacan, que, ¿verdad?, cada vez que ese significante Gestapo viene a ella, ya no solamente le remite entonces a la dimensión traumática de la amenaza infantil de sus 5 años, sino a la posibilidad de que ese significante se abra a la metáfora y a la metonimia, ¿verdad?, y significar algo más, en este caso, una caricia en la piel. Entonces, me parece que es interesante porque, ¿verdad?, son dos ilustraciones, ¿no?, de cómo la intervención, claro, ella lo trae ya desde ella personalmente, ¿no?, o sea, cómo eso la marca a ella, ¿verdad?, y cómo la intervención del analista desde la transferencia hace posible que algo se separe, ¿no?, que haya un efecto de separación entre el S1, ¿verdad?, y lo que le pretende significar, que es el S2, que es, ¿verdad?, la amenaza, todo este circuito, ¿no?, de devastación y de catástrofe. Así que, ¿verdad?, un poco lo que en el seminario 11, cuando Lacan está trabajando inconsciente, repetición, pulsión, transferencia, todo ese seminario que es importantísimo, una de las líneas, ¿no?, que él trabaja es la importancia de la transferencia como posibilidad de ligar, ¿verdad?, de modo otro, y pongo otro en mayúscula, ¿verdad?, ligar de otra forma, simbólicamente, lo que antes era el uno de la amenaza en el caso de Suzanne Homel, ¿no?, que es la analista que estamos hablando. Me parece importante, ¿verdad?, porque la teoría freudiana plantea, ¿verdad?, que todo el trabajo es
llevó a Freud, ¿verdad?, del énfasis en el trauma al énfasis al fantasma. Ahora bien, creo que todo lo que Lacan aporta a pensar es que tiene que haber un movimiento en el sentido contrario, ir del fantasma al trauma. No se trata solamente, vamos a decir, de suponer el trauma y trabajar con el fantasma, sino hacer el recurso del fantasma, trabajar con él para poder atravesar su función protectora, su función de evitamiento, para poder poner al descubierto la situación pulsional de lo traumático. Por eso, ¿verdad?, el trabajo, ¿verdad?, no es solamente, cuando se dice atravesar el fantasma, no es solamente un salto, ¿verdad?, de un lugar a otro. ¿Verdad?, es un posicionamiento radicalmente distinto a nivel subjetivo, y no es que el sujeto deje de tener un fantasma, pero el fantasma ya no tiene un uso neurótico, es decir, ya no sirve solamente para enmascarar la dimensión traumática de la existencia. Parte del trabajo de análisis es poder enfrentar esa dimensión traumática que le habita al sujeto y los modos en que la repetición ha venido a trenzarse y a servir de evitamiento o evitación y de llamado. ¿Okay? Así que la parte del atravesamiento del fantasma es, por eso al final de análisis no es tan sencillo como se piensa, ¿verdad? No es una curación del pathos del psiquismo, es un modo de enfrentar el pathos, el padecimiento del psiquismo. El pathos es estructural, es decir, el sujeto padece la vida, pero el análisis lo que implica es la posibilidad de que el sujeto esté al tanto de lo que vive y no gastando su energía en desconocer lo que le ha tocado vivir, las contingencias de su existencia, todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Y entre ello, pues, poder entender la dimensión traumática de la sexualidad, cómo la sexualidad le conmueve, le toca. Lo que en los últimos años de la enseñanza de Lacan se llama el sinsentido de lo real. ¿Qué quiere decir eso en última instancia? Que toda la falacia, todo el afán que tenemos los humanos de saberlo todo, de descubrirlo todo, de entenderlo todo, de tenerlo todo bajo control, ese es el afán de la ciencia, ¿no? Calcularlo todo, tenerlo todo clasificadito, ordenadito. Lo real es insumiso al orden, porque el orden viene de lo simbólico. Así que no hay un orden en lo real, no hay un sentido en lo real. Y recuérdense esa imagen que lo real es parte del psiquismo, lo real es algo que opera a nivel del psiquismo, pero opera, vamos a decir, sin cobertura imaginaria ni cobertura simbólica. Y realmente lo que recoge es las letras de lo pulsional, básicamente las letras en el cuerpo, las marcas en el cuerpo, y el sinsentido que eso tiene. Es decir, hay cosas que ocurren en la vida que no van a tener sentido, que no lo van a tener nunca, que por más que le busquemos no lo tienen. Y también hay que aprender a lidiar con lo que nunca va a lograr tener sentido. Y eso no significa que uno de entrada diga, pues ya para qué. Sí, no, a ver, no, o sea, es para cada cual llegar a ese punto de límite, ¿no? De lo que es no solamente posible saber, sino descubrir lo que implica no poderlo saber todo. Poder llegar a ese límite en donde, ¿verdad?, el sujeto puede descubrir que hay cosas que no se curan. Uno no se cura de la división subjetiva. O sea, el sujeto está atravesado por el significante. El sujeto nunca va a ser un individuo. El sujeto está, ¿verdad?, en falta. ¿Sí? Hay una barra que lo divide. No hay una unidad que lo represente,
no hay un significante que le diga, no hay un goce que lo colmate. Así que en parte el trabajo es, ¿verdad?, un trabajo de análisis, es un trabajo con los límites, ¿verdad?, es un trabajo con poner en perspectiva los límites. Si pusiéramos en corolario lo que dice Colette Soler, ¿verdad?, es mi manera de retomarlo, sería, ¿verdad?, que el sujeto tendría que ir al punto en que el traumatismo, ¿verdad?, poder descubrir cómo el trauma del agujero, ¿verdad?, permite poner en perspectiva la función del traumatismo, el exceso de trauma y el exceso de goce. ¿Sí? Ese trabajo es un trabajo del uno por uno y nos lleva a poner en perspectiva la importancia, ¿no?, de entender cómo la función del traumatismo, del exceso, que colma con su exceso, o intenta colmar con su exceso el traumatismo de la existencia, no tiene, ¿verdad?, otro horizonte que su continua repetición. Así que me parece que el trabajo de análisis sería la posibilidad de ir de la repetición a la despedida. O sea, ¿qué es la despedida? Implica decir adiós, dejar de reclamar, producir algo otro que sale del interior y perder la esperanza de conseguir algo. Por supuesto hay algo, ¿verdad?, de la despedida que se juega en el final del análisis. Me parece, ¿verdad?, ahora quiero entrar en otro momento ya más, ¿verdad?, o retomar las preguntas que se hicieron sobre la clínica, haciéndome la pregunta, ¿no?, si en estos tiempos del discurso capitalista podemos pensar que hay los mismos o nuevos traumas, si hay mismas o nuevas repeticiones, y empezar a pensar, por ejemplo, entre otras cosas, el auge de los post-traumatic stress disorders y de los trastornos generalizados de ansiedad. ¿Cómo pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo pensar ese afán de diagnosticar tanto post-traumatic stress disorder? O sea, ¿será que ahora hay más traumas? ¿Más situaciones traumáticas? ¿Será que el discurso capitalista hace ahora, por su apertura y desregulación y por sus mandatos de goce, puede hacer más? Sí, sí. Yo creo que fue mi inconsciente que habló ahí, ¿no? Yo creo que yo quería decir trastorno de excitación generalizada. ¿Verdad? Porque yo creo que hay algo de eso, ¿no? O sea, parte de lo que ocurre en las veces de ansiedad. ¿Verdad? Parte de lo que ocurre en la actualidad es que hay tanto afán de regulación, por un lado, y por otra parte, hay tanto mandato a la desregulación, ¿verdad? Este afán del derecho, ¿verdad?, de que tú puedes tener lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes lograr lo que quieras, que yo me pregunto si, como Colette, recogiendo a Lacan, plantea entre el traumatismo y el traumatismo, ¿verdad?, no estamos en el demasiado top, en el exceso de intentar compensar la precariedad con el exceso, ¿no? Y nos encontramos en el terreno entonces de la desregulación de los lazos que dan paso a situaciones de bullying, de situaciones de estas matanzas locas, porque hay una locura ahí, ¿no? No hay
no hay una regulación ninguna ahí, ¿no? Y yo me pregunto ahí, quizás, ¿verdad? Me gustaría abrir a eso, o sea, cómo pensar el modo en que en el tiempo del capitalismo, ¿verdad? Se juega en el miedo y el terror, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos están al servicio también, ¿no? de esta infantilización y de esta demanda de amparo por parte del otro, que puede venir bajo la forma de un GPS que te localiza, bajo la forma de una casa bajo el Big Brother vigilada todo el tiempo para asegurarse quién entra y quién no entra. O sea, hace un par de días vi un anuncio de estas compañías de seguros que asegura la casa, no sé si lo hayan visto ustedes, que, ¿verdad? El niño es un niño que está en su cama, está gritando intensamente, ¿no? Hay alguien aquí, hay alguien aquí, hay alguien. Entonces llegan los padres y dicen, pero aquí no hay nadie, o sea, no, es que ustedes me dijeron que hay alguien vigilándome todo el tiempo, ¿no? Y entonces la mamá le dice, no, lo que te dije es que hay unas cámaras de seguridad, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, que verdad que van a estarnos cuidando. Salen los padres y sale del closet esta mujer que es una personaje de estas compañías de seguros diciendo, yo vine solamente aquí a alambrar, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, y sale debajo de la cama un monstruo y le dice, pero algo así como, ya no, ¿verdad? Ya este niño ya no responde a las cosas que antes respondía, ¿no? Ya algo le tiene que estar pasando en la escuela, ¿no? O sea, ya este niño no se preocupa por lo que se tendría que preocupar. Pero lo traigo, ¿verdad? Por varias razones, porque me parece que este exceso, ¿no? De control, este exceso de ¿verdad? Del Big Brother presente, ¿verdad? Que te quiere localizar dónde está la familia, dónde está cada uno en su lugar, qué sé yo qué, tiene unos efectos de exceso, ¿verdad? Que habría que pensar cómo se juegan, porque o sea, están, es decir, lo que es del orden del exceso y está lo que es el orden de la falta, del lado del pro y del lado del true, ¿no? Y si fuéramos freudianos, diríamos que lo que está al lado de la falta está amparado por la castración. Cuando hay una falta, que es todo lo que llamamos menos fi, hay algo ahí de la castración que ampara. Pero cuando estás del lado del exceso, el exceso no necesariamente está amparado por la castración y el límite. Entonces, ¿cómo pensar desde ahí, verdad? Esta época, dice, de los traumatismos, ¿verdad? Y de las nuevas amenazas. ¿Hay nuevas amenazas? ¿O son las mismas que decía Freud en el 1929, ¿no? El malestar en la cultura, que son lo que proviene de las fuentes de la naturaleza, lo que viene del cuerpo y lo que viene de las relaciones con los otros, que son las fuentes de malestar y las fuentes de amenaza. ¿Verdad? ¿Es lo mismo o algo ha cambiado? Esta mañana me traía la cuestión de estas matanzas en las escuelas, ¿no? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que ahora se deja ver más? ¿O es algo que resulta de la época actual, ¿no? De la desregulación que introduce en los lazos sociales el discurso capitalista? ¿Cómo pensar eso? Me gustaría que lo trabajemos un poco. Yo puedo dar mis puntos de vista, pero me gustaría también que ustedes opinen, ¿no? ¿Cómo pensar esta coyuntura actual? Si estamos hablando pero por supuesto puedo pensar de la naturaleza, pues siempre ha habido tsunamis, siempre ha habido huracanes, o sea, quizás hay gente que puede pensar, bueno, ahora están más fuertes, yo no sé si ahora están más fuertes, yo creo que ahora estamos más atentos a ellos y en ese estar más atentos pensamos que podemos estar prevenidos a ellos,
y quizás pensamos que tenemos más cosas que defender y que perder, me parece también. Quizás antes, ¿verdad?, la gente no tenía tanto que perder porque no tenía luz. No tenía luz que perder, o no tenía, ¿verdad? Y no sé, o sea, pero del lado de los eventos de la naturaleza, aunque uno pudiera plantear que sí hay más, más catástrofes naturales, yo no estoy tan segura si en términos, ¿verdad?, eso es así, o si es que estamos en posición de entender y de atender y de estudiar más esos fenómenos, y como está más globalizado, pues vemos más dónde están pasando las cosas que antes. Pero yo, por un lado, pero lo que a mí sí me hace pregunta es lo que puede estar cambiando del lado del cuerpo y lo que puede estar cambiando del lado de la relación con los otros. Yo pienso que del lado del cuerpo sí hay cosas que están cambiando. Por ejemplo, las tecnociencias ofertan ahora un montón de cosas que antes no existían. El cambio de sexo, por ejemplo, el que te rehagan el cuerpo literalmente, no solamente en cambio de sexo, pero ¿verdad?, porque lo quieres así o asá. El que te pongan un chip para casi cualquier cosa, o sea, el que, ¿verdad?, te puedan proponer técnicas para posponer la posibilidad de morir, el que te puedan proponer técnicas para decidir el sexo de tu hijo o de tu hija. O sea, yo pienso que las tecnociencias sí están trayendo nuevos avatares con los que estamos teniendo que lidiar. Antes que iba a existir la posibilidad de un cambio de sexo, por ejemplo, un cambio de sexo no. O sea, ahora se presenta como una oferta, ¿no? Se presenta algo ahí, como algo que se puede hacer. Igual si tú quieres, ¿verdad?, cambiar, sé yo, hacerte una bariátrica, ¿cierto? Hay un montón de cosas que ahora se plantean desde las ciencias, de la tecnociencia. Los vientres de alquiler, ¿sí? O sea, yo pienso que estamos en una coyuntura en donde los acontecimientos del cuerpo están mucho más atravesados por este discurso que oferta un más allá de la castración, un más allá del límite. Y eso pone, ¿verdad?, pienso también, o sea, bueno, antes sí tenías muchos problemas, pues tú te fumabas con el alcohol y ya. Ahora la cantidad de drogas múltiples que se pueden beber, que se pueden tomar, recetadas o no, o sea, ¿cómo bregar con eso? O sea, ¿cómo bregar con lo que te ofrece la ciencia y la tecnociencia? ¿Cómo bregar con el modo en que uno enfrenta en la actualidad, que yo entiendo, ¿verdad?, que nos sobrecoge por la cantidad de ofertas que hace, que ahoga el deseo y la posibilidad de añorar algo que no esté en el mundo del mercado? ¿Cómo, verdad?, cómo todo lo que viene del cuerpo es ahora algo que interroga más? Yo me pregunto, pero me gustaría escuchar que ustedes piensan. Y por el lado también de las relaciones con los pequeños otros, ¿verdad? Por supuesto que siempre ha habido guerras, por supuesto que siempre ha habido, ¿verdad?, el deseo de destrucción ha estado, ¿verdad?, y las guerras encuentran los miles de modos de matarse en el campo de batalla, ¿no? La pregunta es si eso que está ocurriendo ahora en escenarios donde eso no ocurría, ¿no?, que son escenarios que representan la educación, que representan otras cosas, que representan la cultura. ¿Cómo pensar, verdad?, que las matanzas ocurren ahí, ¿no? Y que se mate casi indiscriminadamente, ¿no? Se entra y se mata y no importa morir. O sea, ¿cómo pensar estas, ¿verdad?, estas derivas, ¿no?, del acoso, del bullying también que ocurren
no es que no ocurriera antes, pero la pregunta es si ocurre de modo distinto ahora. Y sí, ¿verdad? Hay, Colette Soler dice algo que me parece interesante. Ella se pregunta, y yo con ella, ¿no? Si hay más pesadillas ahora que antes. Si las pesadillas de la modernidad son más intensas que antes o no. Eso, bueno, por supuesto que hay que verlo en el uno por uno, pero no es menos cierto que hay una pregunta aquí, ¿no? Con esta idea de la... de que hay un discurso, que quizás podemos... A ver si puse la a ver si hay otra. Yo creo que sí hay otra. Sí. Esa no salió impresa. Esa faltó. ¿Verdad? Si parte de lo que tenemos, y aquí recojo lo que traía Kenneth hace un rato, o sea, Kenneth preguntaba si hay, ¿verdad?, actualmente unas condiciones, ¿verdad?, en donde los factores y las fortalezas, ¿no?, del sujeto, ¿verdad?, pueden proveer, más allá de donde uno vive y de las contingencias que le han tocado a uno vivir, ¿verdad?, poder hacer mejor con, ¿verdad?, con lo traumático. Y yo pienso que parte de la dificultad que hay es no solamente decir que hay una, cuando se habla de precariedad generalizada, no estoy hablando solamente en términos económicos, que por supuesto ocurre, ¿no? Cada vez hay menos recursos, sino que hay menos recursos para pensar las cosas, hay menos tiempo para pensar las cosas, hay menos tiempo para sentarse a conversar. En ese sentido hay una precariedad en la clínica que yo creo que es algo que hay que pensar, pero no es menos cierto que es también una precariedad en el diario vivir, ¿no? En el diario vivir que no es vinculado solamente, vuelvo y acentúo, no solamente es vinculado a la cuestión del dinero, porque tú puedes tener a alguien que no tenga dinero y arreglárselas, y puedes tener a alguien, como muchas veces ocurre, gente que puede tener un montón de dinero y son más miserables que nada, y estar atravesados por un trauma de abandono, padres que no están, padres que los dejan con niñera desde bien chiquititos, o sea, que habría que interrogar, yo pienso, eso que se le llama la precariedad generalizada, ¿no? Y cómo, con todo lo que ha pasado con María, el huracán, que se habla tanto, ¿no?, de todo lo que se ha perdido, ¿no?, de todo lo que se llevó María. ¿Cómo pensar ahí? Y cómo traer el profundo quiebre moral del Estado, con unos dispositivos de reparación que no reparan nada, y con lo que decía yo, ¿no?, con algo que yo le llamo el cuidado, ¿no?, con esta idea de un Estado que supone entonces ofrecer alternativas, pero que en realidad no tienen nada que ver con el cuidado, sino con el cumplimiento de unas ciertas normas y reglas, ¿no?, donde alguien se hace un ejercicio de disciplina que otra cosa, ¿no? Porque creo, ¿verdad?, que la idea de reparar es como muy mecánica. O sea, uno repara un carro, o sea, uno repara, ¿verdad?, una bicicleta, pero ¿cómo tú reparas a un sujeto? ¿Cómo tú reparas a alguien? ¿Cómo tú reparas lo humano? ¿Cómo tú reparas, ¿verdad?, el daño psíquico? ¿Eso es acaso algo que hay que hacer? ¿Es eso acaso el horizonte y la función? ¿Verdad? A mí me preocupa mucho eso y me gustaría saber qué piensan. Compartir algo y una pregunta. Yo he estado reflexionando mucho porque después del huracán tuve la experiencia de acompañar un grupo de investigación a la doctora Patricia Novoa a una comunidad bien pobre en Canóvana,
que de hecho pues el plan era tratar de hacer algún tipo de trabajo, ¿verdad?, desde el psicoanálisis, si era posible, de escucha, lo cual fue bien difícil. Dentro de este trabajo, que no lo hice yo, ella estaba haciendo unas entrevistas a mujeres, hay un significante que se repite mucho, que es el desamparo. Y es bien interesante porque lo que hace síntoma en muchas de estas mujeres, por ejemplo, es la muerte de la madre, en un caso. Se desata una depresión y lo único que la señora habla es de la muerte de su mamá 3 meses antes del huracán, o 6 meses antes. Otra de las personas que vivía ahí, de momento empieza a llorar porque su abuelita ya es indocumentada, no pudo ir a Santo Domingo cuando muere su abuela. Cosas así que tienen en común, ¿verdad?, ese significante del desamparo, y que es bien interesante para lo que se habla aquí, que el trauma no es el trauma para todo el mundo, o sea, cada historia tiene con qué que se ata, ¿verdad?, en su historia particular, esa palabra de desamparo, que es la que sale bastante a menudo, espontáneamente, en esas entrevistas. Eso pues quería compartirlo con ustedes. Yo estaba pensando y me encantó, me llamó mucho la atención el ejemplo del caso de Lacan, ¿verdad?, porque estaba pensando en esto de la fijación, esa atadura entre el S1 particular del sujeto a un S2 particular, ¿verdad? Pienso en la clínica y pienso en aquellos casos donde uno ve esa repetición que se da día tras día, ¿no?, porque hay una fijación en unos significantes particulares y como que pareciera ser que el sujeto no puede romper esa fijación. Por eso me pareció bien lindo el caso, ¿verdad?, como Lacan hace un gesto, como una intervención para lograr que se abra. Entonces me preguntaban si ¿cómo decirlo?, si eso no es parte de la intervención del analista, de lograr, ¿verdad?, de que la persona pueda lograr salir de esa rigidez, de esa unión rígida entre S1 y S2, entre esos significantes de sus identificaciones, con aquellos que lo atan y lo dejan repitiendo en un lugar. Y como que es un tema que no lo había pensado desde ahí, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de eso. Bueno, por ahí creo que un poco estaba yo elaborando la manera como cuando el sujeto llega al análisis, generalmente llega instaurado en el discurso del amo, es decir, llega trabajando desde lo que lo representa y desde allí ordenando, ¿verdad?, sus repeticiones. Para Lacan, ¿verdad?, tú puedes estar ahí toda la vida y no moverte. ¿Verdad? Tú puedes estar yendo a un analista, pero estar tan afianzado en esas identificaciones y en ese significante amo que no estés dispuesto a abrir, ¿verdad?, y lo que llama histerizar el discurso. Histerizar el discurso es, en vez de que sea el S1 el que mandate al S2, es darle un giro, ¿verdad?, un cuarto de giro al discurso, y es que sea el sujeto que pueda empezar a interrogar aquellos significantes amo con los cuales se ha identificado toda su vida. Sus significantes amo, que puede ser del lado del ideal, ¿verdad?, la niña buena, o ¿verdad?, algún nombre que dice, ¿verdad?, algo de la fijación a un cierto lugar, que por eso, ¿verdad?, la palabra jouissance es importante, porque a la vez que trae algo del goce, trae algo de sentido, pero fija al sujeto en un cierto lugar. Entonces, ese movimiento del discurso del amo al discurso de la histérica, la histerización, es condición de posibilidad para el trabajo de análisis. Tú puedes tener a alguien, diría yo, en las entrevistas preliminares, tú tienes a alguien que puede estar en el discurso del amo mucho tiempo, y hasta que no haya una histerización, es decir, hasta que no haya un movimiento, no ha entrado a análisis. O sea, puede estar trabajando unas cosas, por supuesto, pero no ha entrado a análisis, es decir, no está en posición aún de hacer un movimiento subjetivo, que es ese cuarto de giro que lo lleve de estar teniendo como agente al significante amo a estar en el lugar del sujeto que interroga
aquello que logra, que han sido sus chupones identificatorios durante toda la vida. Eso, ¿verdad? No hay temporalidad que dé cuenta de eso, pero hay una hay una importancia de cómo la transferencia hace posible que ese movimiento se dé, ¿no? Cuando ¿verdad? Se habla de que la transferencia trae el 2, ¿verdad? Le plantea la opción del 2 al sujeto, es para que el sujeto salga de esa unicidad en la cual él está inscrito, que no necesita del otro, para seguirse desplegando miserablemente, pero seguirse desplegando, ¿verdad? El que entre bajo transferencia a interrogar lo que le ocurre, abre un espacio, un intervalo, para que algo se empiece a mover de otra forma. Y eso es del lado de la creación, de alguna manera, porque si se empieza a mover, se crean nuevos significantes, nuevas tareas. Bueno, yo creo que al inicio, por lo menos, es que el sujeto empieza a interrogar sus significantes para luego, ¿verdad?, ver que esos significantes se pueden poner a jugar también como S2 y no quedar solamente como S1, que pueden entrar al campo del saber. Me quedé pensando en los dispositivos de la reparación y no hay duda de que, sobre todo cuando uno trabaja con niños, que los padres van como si fuera un taller de reparaciones, ¿verdad? Para que uno repare al niño. Pero también ese concepto, ¿verdad? Cuando de uno por uno, a mí, por ejemplo, me recuerda a Melanie Klein, que ella traía una puntuación bien importante, porque cuando se trataba de reparación, precisamente al reparar no había una sustitución, y ahora lo que hay. Siempre en la reparación para Melanie Klein había como un residuo de lo dañado, por lo tanto no era borrón y cuenta nueva, era el cantito de tape que pegaba la manita rota de la muñeca. O sea, entonces, siguiendo ese ejemplo de la muñeca rota, me parece interesante que hoy en día con el capitalismo no se repara nada, se sustituye. Entonces, ya nadie, es bien raro que alguien guarde algo para cuando se rompa lo otro, repararlo. Ahora todo el mundo vota y compra nuevo. Entonces me parece, ¿verdad?, que creo que cuando las personas van a un proceso, hay algo de eso, ¿verdad?, de que no haya, de que todo sea no reparado, sino casi sustituido, como si hubiera una sustitución del psiquismo, ¿verdad?, como si quieran comprar o obtener un psiquismo nuevo. Y entonces, todo lo que usted ha dicho del trauma, ¿verdad?, pues no hay manera de borrar eso. No, yo te agradezco primero, gracias por traerme lo de Melanie Klein. Por supuesto que Melanie Klein le da un valor distinto a lo que es la reparación como un acto simbólico, ¿no?, que no tiene gran cosa que ver con el Estado que repara cosas y repara gente como si fueran lo mismo. Así que coincido completamente, o sea, Melanie Klein sí le da un valor a que las cosas que se rompen se pueden trabajar, ¿no? Pero yo no creo que es el valor de reparación que se trae ahora. Y me parece, por otro lado, que aunque todo el empuje del discurso capitalista es al reemplazo, y concuerdo contigo, no es menos cierto que hay este afán del Estado y sus instituciones, ¿no?, de arreglar, componer, hacer funcional, adaptar a los sujetos, ¿no? O sea, hay algo, ¿no?, yo pienso, por ejemplo, en los niños que están en estos hogares y que por más que los tratan de adaptar, los niños hacen lo indecible por no caer en la adaptación, ¿no? Y el Estado trata de reparar,
no en el sentido simbólico, sino en el sentido más mecánico ¿verdad? De adaptar a estos niños ya de una vez y por todas, y le dan al psicólogo la función de un técnico de reparación, que me parece que eso es bien peligroso. O sea, cuando el psicólogo entra como un técnico de reparación, además de que, ¿verdad?, está su narcisismo puesto a jugar ahí, porque, o sea, ¿quién eres tú para reparar al otro? ¿No? O sea, no es menos cierto, ¿verdad?, que hay quien llega buscando eso, ¿no? Hay quien llega buscando que le reparen, ¿no? Que le den lo que le falta, que le arreglen lo que no tiene, ¿verdad? Y allí pero hay una dimensión ética muy importante, ¿verdad?, del trabajo que es posible hacer, y de los límites de lo que podemos también alcanzar, ¿no? Ahorita que decía Mayra sobre ir a los espacios que fueron lastimados duramente, a comunidades que fueron destrozadas por el huracán, o que quizás no fueron destrozadas por el huracán, sino que el huracán acabó de poner al descubierto el destrozo que había. ¿Verdad? Hay muchos esfuerzos, Vicky, ¿verdad?, y gente también del foro ha estado yendo con estudiantes a tratar de abrir espacios, y no es sencillo, porque está la pregunta por el tiempo aquí, ¿no? O sea, el tiempo del sujeto no necesariamente es el tiempo de hablar de estas cosas, ¿no? Parte del problema de lo que le llaman las clínicas de las urgencias, ¿verdad?, es esta idea de que uno interviene cuando el sujeto lo necesita en el momento justo, ¿no? Como si el momento justo de la urgencia se correspondiera con cuando el sujeto necesita tramitar algo. Y uno de los más grandes desfases es este, ¿no? O sea, es que muchas veces si tú intervienes en una situación de urgencia, porque es la política de la institución que hagas una intervención de urgencia, muchas veces te vas a estrellar con que en ese momento el sujeto no tiene gran cosa que trabajar, ¿verdad? Que en ese momento a lo mejor el sujeto, ¿verdad?, ni puede, ni tiene con qué, y que a lo mejor va a pasar mucho tiempo en lo que ese sujeto está en posición de poder trabajar su urgencia, pero desde su temporalidad, y no desde la temporalidad que impone la institución, que piensa o que parte de la premisa que la urgencia se corresponde con ese momento álgido de lo visible, ¿no? Cuando las torres se cayeron, cuando las torres gemelas se cayeron, que salió un medio tropel de la APPR allá a las torres gemelas a dar intervenciones en urgencia, ¿no? O sea, y bueno, o sea, digo, mis respetos por no decir por el intento, pero por el gesto, pero en ese momento no hay, o sea, la urgencia no es la urgencia psíquica que nosotros entenderíamos que es la que podríamos trabajar, ¿verdad? Es otro tipo de urgencia, es otra cosa la que se está dando ahí, ¿no? Y la temporalidad del trabajo vendrá mucho más adelante, ¿verdad?, con lo que de lo traumático el sujeto pueda trabajar en unas condiciones particulares y en función de su temporalidad, ¿no? Pero yo sé que muchas instituciones aquí, bueno, que parten de la premisa que el tiempo de la institución es el que es, ¿no?, y que es el tiempo que se impone sobre el tiempo del sujeto. Y por eso, ¿verdad?, se hace muy difícil a veces que haya una posibilidad de trabajo cuando tú le dices a una persona, pues tienes 10 sesiones, eso es lo que cubre el plan, eso es lo que te puedo dar ahora. Y en esas 10 sesiones, pues la persona no estaba, ¿verdad?, ni remotamente cerca de poder trabajar lo que tenía que trabajar. Muchas veces porque sabemos, y lo hablamos en la primera conferencia, porque el sujeto se defiende y se protege del exceso. Entonces tú no lo vas a convocar a que trabaje el exceso cuando él no tiene cómo trabajarlo. Tú lo estás orillando, lo estás empujando a que haga algo cuando no tiene con qué. O sea, la barrera defensiva que construye el fantasma es un recurso. Entonces, cuando es el momento, pues no sé, depende del sujeto, ¿no? Pero en todo caso no es el tiempo del otro, ¿verdad?, ni el de la institución, ni el de los padres que están preocupados por el hijo. O sea,
siempre hay un desfase, ¿no? Sobre la temporalidad del sujeto, ¿no? Y con la pregunta entonces ¿verdad? De cuál es la urgencia que se está atendiendo, si es la del sujeto o es la del otro. Así que ahí hay mucho que pensar también, ¿no? Quisiera también hacer mención, que entiendo que es algo que en ciertos momentos, por eso él también hace énfasis de, no sé, yo lo puedo entender como que en cada época, desde el discurso social, siempre se establece como que lo que ella llama un umbral de lo traumático, ¿no? Y como en estos tiempos del discurso capitalista ese umbral es alterado, de tal forma que muchas cosas que antes no hoy es considerado como traumático, lo que en otras épocas no pasaba por una lectura de lo traumático. Y no solamente pienso en eso, sino, o sea, que hoy hay más cosas que se le llaman traumáticas, que en otras épocas no eran pensadas de esa forma, pero también como eso también, junto con el capitalismo, hace que haya una ganancia con el victimizarse, de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, en el discurso jurídico, como la cuestión de la victimización entra en reconocimiento y en una retribución, ¿no? Como el mismo discurso se presta para que reconocerse como víctima de un trauma pueda convertirse en una ganancia, y muchas veces esa ganancia puede incluso ser una ganancia monetaria. Sí, o sea, esto del umbral del trauma me parece interesante que lo traigas porque mira, yo cuando yo era niña, ¿verdad? Y quizás soy bastante mayor que la mayoría aquí, cuando yo era niña, o sea, este eufemismo del casi ganador no existía. O sea, había quien ganaba y había quien perdía, o sea, eso era así, o sea, eso, ¿verdad? Y si perdías, pues ya estaba, perdías, y bueno, y te daba la pataleta, y, ¿verdad? Y qué más, o sea, había que aprender a perder. Eso era parte de la lección, ¿no? Y una de las cosas que uno ve actualmente en muchos padres, ¿no? Que tienen este terror de que los hijos sufran, uno ve ¿verdad? Este afán de que el niño no tenga enfrentamiento con la castración y con la falta. Entonces el niño o la niña, ¿verdad? Tiene que ser casi ganador, o, ¿verdad? O es mejor, y es que los otros no lo reconocen o no lo saben o no lo han descubierto, pero es el, ¿verdad? Él es el que más vale de todos, o sea, claro, es, ¿verdad? Este discurso familiar que lleva muchas veces a un sujeto a creerse que eso es así. Y lo lleva a quedar, ¿verdad? En el tubo de esa hiperpresencia del otro que trae el trauma, ¿verdad? Por la vía del exceso, y que yo pienso que fragilizan enormemente a estos niños, que cuando salen al mundo descubren con una enorme fragilidad que el mundo ni es lo que ellos pensaban, y lo peor aún, que los padres le engañaron, que los padres le contaron una novela que no era. Eso es así, o sea, porque uno puede tratar de hacer lo mejor por los hijos y decirles, no, pero verdad, o sea, el mundo es color de rosa. Pues no, el mundo ni es color de rosa, ni es un mundo que, ¿verdad? Que va a estar para ti. Y parte, yo pienso, de este afán de que los niños no sean traumatizados por nada, nos ha llevado en otra dirección, en la dirección de, ¿verdad? De una mayor posibilidad de frustración, porque, ¿verdad? Si tú no bregas con la falta desde muy temprano, en algún momento la falta te va a llegar y te va a alcanzar a ti y te va a arropar y te va a destruir, porque no tienes cómo bregarla, si nunca la has querido bregar, si tus padres siempre te la anunciaron como algo que no era para ti. Y el desengaño puede ser enorme, ¿no? Porque es
Uno ve a veces adolescentes que al enfrentar eso le da una rabia enorme con los padres. Y los padres no entienden, porque los padres piensan que han hecho lo mejor, que hicieron lo mejor para tapar el mundo hasta donde pudieron, ¿no? Hay yo no sé si ustedes han visto esta serie de Black Mirror. Nosotros en la clase de narcisismo vimos un episodio, ¿no? Que es esta madre que le insertan, lleva para que le inserten un chip a la hija para monitorearla todo el tiempo y decidir qué es lo que la hija puede ver y no. O sea, cuando hay imágenes, ¿verdad?, de algo violento, de un perro malo, o de algo, ¿verdad?, del orden de lo sexual o del orden de lo, ¿verdad?, la imagen se borra, la madre la borra, entonces la niña nunca ha tenido exposición a estas, ¿verdad?, a estas escenas, y entonces, ¿verdad?, la trama se va complicando porque finalmente la chica encuentra el amor, y en ese encuentro con el amor, ¿verdad?, pues todo va cayendo, ¿verdad?, va descubriendo lo que es el mundo, y la madre va descubriendo también que no tiene control sobre esta hija, y cuando la hija descubre todo lo que la madre le ha hecho, ¿verdad?, la hija le mete una golpiza enorme a la madre, ¿no? O sea, y la mata, la llega a matar, ¿no? Con el aparatejo ese, ¿no? Con una tablet. A mí ¿verdad?, esa referencia de Black Mirror me pareció interesante porque, ¿verdad?, más allá de que sea una cosa pensada con una trama de Netflix, no es menos cierto que resuena con algunos, ¿verdad?, de estos afanes parentales de controlar a los hijos, ¿no? Con esta idea de que el mundo está tan terrible, y no me extrañaría que ahora que está pasando todo esto en Estados Unidos, ¿verdad?, quieran ahora, ¿verdad?, llevar a los hijos casi con estos, ¿verdad?, sistemas de protección. Yo no sé, ¿verdad?, si se inventarán algo para tratar de protegerlos de la irrupción de lo real, ¿no?, que es el encuentro con las condiciones mismas de la existencia. O que no los lleven a la escuela, exactamente, o sea, ahí, ¿verdad?, o que los armen para que se defiendan, o sea, yo creo, ¿verdad?, que hay aquí un espacio para la reflexión clínica, pero también para la reflexión de lo social, ¿no?, de cómo todo esto está ocurriendo y cómo todo esto nos enfrenta a, tener que seguir pensando, a tener que seguir haciendo reflexiones. Lo que yo también pensé después de María, que es pensando del Estado benefactor, del gran monstruo de allá del norte que viene a traernos cosas, y no pasó. Y yo pienso que va a tener todavía, vamos a estar viendo los efectos de eso. Sí, no, ¿verdad? Yo creo que esto quizás va a tener su punto de enlace con el coloquio, ¿verdad?, que es en 15 días, ¿no?, estaremos trabajando con algo de este tema, y yo creo que lo podemos dejar aquí si les parece bien.